Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Ocupen su lugar un momentito. Voy a pedir también la colaboración de mis hermanitos que están en la proyección. Y hemos estado aprendiendo esta ciencia que para muchos pues, es complicada o extraña porque no la habíamos analizado ni leído, ¿verdad? Lo que es las figuras de retórica. El 5 de octubre de este mes yo compartía un tema con ustedes y no sé si lo estén viendo en el... Sí, muy bien. Voy a ver si yo lo puedo mirar acá también para... Y le había titulado Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Es un tema muy extenso y no terminamos. Solo aclaramos de que hay una ciencia que se encarga de ayudarnos a interpretar correctamente las Escrituras y es la hermenéutica bíblica. Usamos también lo que eran las figuras de retórica para poder entender tres pasajes que yo quería explicarles, que era el libro o el capítulo 10 de los Hechos y Marcos 7 y Primera de Timoteo 4 y 5. Y usamos esta ciencia y lo llevamos a la práctica y decía nuestro ministro Marco Santiago, a veces no entendemos el texto porque no leemos el contexto. A veces la respuesta está ahí, o está al principio, o se encuentra muy atrás en el Antiguo Testamento, pero está en la Escritura. Entonces explicamos que esta rama de la ciencia, lo que es la hermenéutica, el proceso hermenéutico dice para interpretar la Biblia se suele seguir estos pasos y enumerábamos 4 pasos. Y esto era, el objetivo de este tema era aclarar, porque hay muchos que creen que al venir Jesús, la ley de Dios desapareció o terminó y ahora se puede comer de todo. Ese era el objetivo. Pero usamos varias figuras de retórica y las explicamos su significado y nos quedamos en la última. En la lámina o en la diapositiva número 5, entonces es donde vamos a comenzar. Y entonces es importante, mis hermanos, conocer la palabra de Dios, es importante conocer las Escrituras porque hoy el objetivo entonces de este tema es como su segunda parte, es aclarar que la ley de nuestro Dios, como se malinterpreta, terminó al venir Jesús o que quedó enclavada en la cruz. Y nos quedamos después de que habíamos explicado lo que era el símil, la sinécdoque, la ironía, la hipérbole, la fábula, y nos quedamos en tipos. Y lo que encontramos, ¿qué es lo que es tipo? Es persona, lugar, objeto del Antiguo Testamento que te tipifican o que tipificaban a Cristo. Ese va a ser el objetivo entonces a hoy. Quizás muchos ya lo saben, pero vamos a darle la oportunidad a mis hermanos que están aprendiendo, que están comenzando, porque se dice mucho de afuera y vamos a decir que el 99.9% de la población o del mundo cree que las leyes ya no deben de seguir vigentes, las leyes del Antiguo Testamento, y que hoy solamente por gracia. Ese va a ser el objetivo entonces ahora. Y usando esta figura de retórica, lo que tipificaba a lugares, personas, objetos
que vamos a ver a través de esta lectura. Entonces, los invito a que me acompañen de pie. Vamos a darle lectura a lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Pedro en su primera carta en el capítulo 1, verso 19 y 20. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Todos juntos vamos a darle lectura y dice así. Dice: no con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de vosotros. Amén. Ocupen su lugar. Aquí Pedro nos dice que sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, y ya en el estudio mirábamos una comparación, San Juan 1:29, Jesús fue ese cordero. Entonces vamos a partir de ahí para poder explicar que muchas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento era una representación o una figura o un tipo de Jesucristo, y que entonces todas las leyes que se dieron en el monte Sinaí a través de Moisés, pues no todas podríamos decir que tenían que tener su cumplimiento al venir Jesús. Y vamos a citar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, en la número 6, la diapositiva número 6, Éxodo capítulo 34, verso 28, dice así: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. En Éxodo capítulo 40, verso 20, dice así: y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima la cubierta sobre el arca. Cuando Dios le dice a Moisés que escriba esas 10 palabras que ustedes ven acá al frente, las tablas de los 10 mandamientos, luego en el verso 20 dice del capítulo 40 que le ordenó que las pusiera en el arca, que enseguida vamos a ver que también le da la orden que tiene o cómo tiene que hacerla. A esta ley se le conoce como la ley de Dios. Todo lo que escribió en las tablas se le conoce como la ley de Dios. Y vamos a darnos cuenta que nada tiene que ver con lo que estamos viendo con la figura de retórica, porque esta ley no venía tipificando nada. Entonces, al no tipificar nada, esta ley tiene que seguir vigente en su estado literal. Dice, ahora vamos a ver la otra parte de cómo se le llama a esta otra ley. Capítulo 31 de Éxodo, en el verso 24 y 26. Éxodo capítulo 31, 24 y 26 dice así, al 26. Deuteronomio capítulo 31, verso 24 al 26.
Deuteronomio 31, 24 al 26 dice así: y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad el libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Ahí Dios le ordenó que escribiera un libro. En la ley de Dios, en la ley de los 10 mandamientos, solamente encontramos prohibición, pero en este libro se encontraba la consecuencia que tenía el desobedecer uno de estos mandamientos, y ese se le llamaba, o se le conoce como la ley de Moisés, aunque viene de Dios, pero se le conoce como la ley de Moisés. Y la que leímos en Éxodo 34, 28 y 40, 20 se le conoce como la ley de Dios. Entonces la pregunta viene, o sería, ¿cuál o en cuál de estas leyes fue quitada la ley que ya no debe de seguir vigente hoy en día, si hoy estamos por gracia? ¿En la ley de Moisés o en la ley de Dios? ¿A cuál de esas leyes se tenía que haber terminado con Jesús? Ninguna, ¿verdad? Mencionamos que en este libro venían muchas leyes. Algunos llegan a decir que 613 leyes, pero vamos a encontrar que en todas esas leyes, todo lo que venía tipificando, que traía una representación de Cristo, no fue quitada, sino tuvo una transición del estado literal al estado espiritual, pero no fue quitada, como se dejan decir algunos por ahí, que esa ley fue abolida al venir Jesús. Jesús bien claro lo dijo en Mateo 5:17: no he venido a abrogar la ley ni los profetas, o sea, los escritos o los dichos de los profetas. Él tampoco venía a abolirlos o venía a quitarlos, él venía a cumplirlos. Y deja bien claro como dice: el cielo y la tierra pasarán, pero lo que dijo Dios no pasará. Si esos puntos, que es una tilde, una coma de lo que lleva la ley de Dios, dice: hasta que perezca una de estas, dice, no perecerá de lo que Dios ha dicho. Así, esto nosotros tenemos que tener bien claro entonces. Y hoy estamos aprendiendo entonces qué leyes, vamos a decirles a nuestros hermanos que creen que la ley fue quitada, qué leyes fueron las que sufrieron un cambio pero no fueron quitadas. El cambio fue de su estado literal a su estado de transición, que es espiritual. En Éxodo, por citar un ejemplo, vamos a empezar a ver todo lo que venía o traía una representación. Dice en Éxodo capítulo 12, versos 5 al 7. Dice así, Éxodo 12. Dice: el cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habréis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto traía una representación. Pablo, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 1, dice que era
la sombra del porvenir. Y la sombra, vamos a decir, lo verdadero está acá arriba y acá abajo solamente vemos la sombra. Eso es lo que venía representando estos corderos, lo que venía tipificando a eso verdadero, que era el Hijo de Dios. En el verso 14 del mismo capítulo 12 dice así: este día os ha de ser en memoria, y habéislo de celebrarlo por solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí habla de un estatuto perpetuo, pero vamos a ver que también, o esta ley tuvo que sufrir un cambio porque venía tipificando a Jesús, el Hijo de Dios. Y solamente por citar para que quede en el récord de esta grabación es de que a este corderito decimos que era Jesús, pero en San Juan 1:29, Juan el Bautista, cuando ve al Hijo de Dios que venía, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya comprobamos que sí representaba a ese Cordero. Dice Éxodo capítulo 25, vamos a ver en la orden que Dios le da a Moisés para que veamos las leyes que sí tenían que sufrir un cambio, no todas. Ya dijimos que esta ley para nada tenía que cambiar. ¿Cuál ley era la que tenía que tener un cambio? Dice el capítulo 25 de Éxodo en el verso 1. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo, ahora el verso 8 y 9. Dice: y hacedme un santuario, y yo habitaré entre ellos, y conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Dios le dice ahora a Moisés: hazme un santuario, hazme un tabernáculo. Y le da, si ustedes leen, porque vamos a ir omitiendo textos, le está diciendo cómo lo tiene que hacer. Y de la forma que Dios le está indicando, lo tiene que hacer. No tiene que Moisés tomar su propia decisión. Este es mucho trabajo, pues mejor le voy a reducir esto, le voy a quitar esto, porque va a llevar mucho oro, porque lo tenés que cubrir con oro. No, dice, lo tienes que hacer tal y como te lo estoy mostrando. ¿Por qué? Porque venía a representar también al Hijo de Dios. Sigue diciendo ahora Éxodo capítulo 26. En este tabernáculo, este santuario, dice el capítulo 26 de Éxodo, verso 30 y 33. Dice así: y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte, y harás también un velo de cárdeno y púrpura y carmesí, y de lino torcido será hecho de primorosa labor, con querubines. Y has de ponerlos sobre 4 columnas de madera de sitim encubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, la que vimos que Dios le mandó en el capítulo 40, verso 20. Y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo.
Aquí Dios le dice cómo es que tiene que ser ese santuario, ese tabernáculo en el desierto. ¿Por qué? Porque dice que esas telas que le va a poner, dice que harían la división del lugar santo y del lugar santísimo. Y tenía que hacer unos querubines también. Y sigue diciendo ahora Éxodo capítulo 30, verso 10. Éxodo 30, verso 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades, será muy santo a Jehová. En este lugar santísimo dice que Aarón tenía que hacer ese sacrificio una vez en el año. Ya está diseñado, ya está la orden cómo tiene que hacer el santuario, el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo dice que Aarón, que era el sumo pontífice, el sumo sacerdote, él solamente podía entrar una vez en el año, hacer ese sacrificio de las paces, de la reconciliación entre el pueblo de Israel y Dios. Estamos viendo entonces que son leyes que venían en este libro, que se le conoce como la ley de Moisés, y que estaban ahí, pero también estamos viendo la figura de retórica que tipificaba, o tipos, que tipificaba, que representaba a Jesús, para poder entender entonces qué leyes tenían que sufrir una transición. Y no todas las leyes, como se dice por ahí, porque ahora somos salvos por gracia. Ya no tenemos que guardar ninguna ley. Aquí entonces Dios le da la orden cómo tenía que hacer este tabernáculo, el arca, donde tenían que ir las tablas de la ley, donde tenía que ir el libro que se le conocía como la ley de Moisés, y tenía que ir a un lado y tenía que estar, dice, por testimonio, o sea, tenía que atestiguar sobre los hechos, las obras de cada israelita, para ahora nosotros, para cada ser humano. Entonces, esto fue en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento para ver qué leyes son las que sufrieron esa transición. Dice Hebreos capítulo 6, la carta a los Hebreos capítulo 6, en su verso 18 y 20 dice así: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente según el orden de Melquisedec. Aquí estamos viendo eso que Dios le ordena a Moisés que tenía que hacer. ¿Para qué era el lugar santo? ¿Para qué era el lugar santísimo? ¿Qué representaba esos sacrificios que ese sumo pontífice tenía que hacer una vez al año? Y aquí dice que en el verso 20 dice, donde entró por nosotros como precursor Jesús,
hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Ya vamos a estar viendo todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento y que traía una figura de el Mesías, de nuestro Salvador. Dice ahora en el capítulo 7 del mismo libro de Hebreos, verso 16 y 10 al 19, dice así, capítulo 7 de Hebreos, 16 al 19, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Está hablando de ese ritual que hacía el sacerdocio en ese lugar, en ese tabernáculo. Porque si nos quedamos nada más con el verso 19, dice, porque nada perfeccionó la ley. Ahí está. No tenemos ya que guardar la ley. Pero entonces estamos también echando mano de la hermenéutica, de los contextos que estamos leyendo, de los textos, y los estamos viendo del Antiguo Testamento, que era esa sombra, que era lo que venía representando a quién, y entonces ya aquí Pablo nos los está aclarando, que esos sacrificios que se hacían año con año, y era conmemoración de los pecados. Hacía el sacrificio y Dios perdonaba todos los pecados que había cometido el pueblo de ese año. Al siguiente año, otra vez. Por eso dice que la ley no era perfecta, porque siempre se tenía que estar haciendo esos sacrificios. Así que entonces estamos viendo que dice que esto, dice, mas hízolo la introducción de mejor esperanza. Dice, esta ley, en orden a ritos, en orden de sacrificios que Dios había ordenado, nos dio la introducción, le dice Pablo al pueblo, a la iglesia. Nos introdujo a algo mejor. Ahora sigue diciendo Hebreos capítulo 8, verso 1 al 2. Así que la suma, dice así, que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. En el capítulo 7 vimos que nos hizo la introducción de algo mejor, algo verdadero. Así que Jesús fue ese nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote, nuestro ministro, y dice que se sentó a la diestra del Padre. Sigue diciendo ahora el capítulo 9. Y aquí vamos a ver una narración de casi todo lo que vimos en el Antiguo Testamento. Dice, capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice, tenía empero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano. Como dice santuario mundano, no quiere decir que estaba inmundo, sino terrenal. Era hecho de manos, con manos de hombre. Lo hicieron los israelitas. Por eso dice santuario mundano. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas
y la mesa, y los panes de la proposición, y lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. Eso lo vimos en Éxodo. Dice, y harás unas telas de púrpura, de lino, y las pondrás, y esto hará la separación del lugar santo y el lugar santísimo, donde el sumo pontífice entraría a hacer esos sacrificios una vez al año. Y aquí Pablo lo está diciendo que ese tabernáculo que fue hecho de los israelitas con manos humanas, dice que dentro, dice, tras el segundo velo estaba el tabernáculo que se le llama lugar santísimo. Verso 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 40, verso 20, vimos que Dios le da la orden a Moisés y le dice, la ley que escribiste en tablas de piedra, se le llama la ley del testimonio, la ley de fuego, la ley moral. Esta tiene que ir dentro del arca, pero afuera del arca vas a poner el libro que se le conoce como la ley de Moisés, donde estamos viendo todos estos rituales que Dios le manda a Moisés que tenía que hacer para perdonarnos, para perdonar al pueblo, para perdonarnos a nosotros. Y Pablo aquí lo está explicando, dice que ahí también estaba la vara de Aarón, estaba el incensario, el maná. Sigue diciendo el verso 5, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Verso 6, y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, mas en el segundo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y aquí estamos viendo que todo lo que se le dijo a Moisés era una representación de las cosas que habrían de venir. Y porque aquellos judíos que no aceptaron a Jesús, pues Pablo se encargaba de evangelizarlos, de enseñarles el propósito de todas esas cosas que había llegado. Ahorita vamos a ver otros pasajes que les aclara más claro. Dice el verso 7, el verso 8, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie. Quiere decir que mientras el tabernáculo hecho con manos humanas estuviera en pie, no podría venir el otro, el verdadero. Tenía que tener su tiempo. Sigue diciendo el verso 9, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección, o hasta el tiempo que Dios había fijado para que viniera aquello verdadero. Esto era, decía, un
una introducción de lo que habría de venir, que era el Hijo de Dios. Por eso cuando encontramos en Gálatas 4:4 dice, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo súbdito a la ley, sujeto a la ley. O sea, Él venía a darle cumplimiento a todo aquello que se había hablado de Él. Ese corderito, Él tenía que cumplirlo, tenía que tomar el lugar de ese corderito para liberarnos a todos los que estábamos presos, vamos a decir a los judíos, porque a nosotros ya no nos tocó, para librar a los judíos que estaban presos bajo ese ritual. Y a nosotros se nos abrió la puerta. Ese fue el tema del 5 de octubre, si lo quieren ir a ver. La puerta se abrió para los gentiles, pero cuando vino el tiempo. Sigue diciendo el verso 11, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Era el Hijo de Dios. Ese tabernáculo, ese santuario, ese corderito, ese maná, esa sangre tipificaba a Jesús, el verdadero. Y por eso dice, ya estando presente Cristo, ese tabernáculo tiene que sufrir un cambio. No tiene que ser quitado, o esas leyes no pueden ser quitadas, sino sufrieron un cambio, una transición. Y aquí, como ya está Cristo presente, ahora dice el mismo capítulo 9, verso 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse por nosotros, por cada uno de nosotros. Así como el sumo pontífice una vez al año tenía que llevar a cabo ese ritual, esos sacrificios, para que Dios perdonara los pecados del pueblo, así Jesús, tomando ese lugar de ese sumo pontífice, vino e hizo un sacrificio para siempre. Y dice que Él entró no a ese lugar santísimo, figura del que se hizo con manos, sino del verdadero, al mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros. Y entonces es por eso que tenemos que conocer todo lo que estamos estudiando en nuestro estudio, las figuras de retórica. Conocer, aunque sea un poco, lo que es la hermenéutica, porque si nosotros queremos aplicar un texto o lo queremos entender sin escudriñar lo demás, pues no lo vamos a lograr, y eso es lo que pasa en el mundo religioso. Por eso es que no se alcanza a entender que pues ya vino Jesús, estas leyes tenían que desaparecer, así que por gracia sois salvos, ya no por obras, para que nadie se gloríe. Pero en realidad Pablo quiso decir lo que entienden, que por gracia ya Dios nos salvó, ya no tengo que hacer nada. Lo que quiso decir Pablo es en Efesios, si quieren conocer la cita, en Efesios capítulo 2, verso 8. Lo que quiso decir aquí Pablo, que nosotros no hicimos nada para que Dios nos pudiera dar ese regalo que fue su Hijo, y que nosotros no hicimos nada para que pudiéramos tener ese regalo de la salvación en nuestras manos, porque nosotros estábamos muertos en pecados, y cuando dice, y por gracia sois salvos, quiere decir, estábamos aquí hundidos en el pecado, y nos agarró y nos trajo acá.
Por gracia sois salvos. Por gracia te sacó. Si tú hacer nada donde estabas, te trajo aquí. Y ahora estás aprendiendo, ahora estás obedeciendo a Dios. No es que ya tenemos la vida eterna, entonces dijéramos, pues somos más inteligentes que Pablo. Porque Pablo, a pesar de que ya había aceptado el Evangelio, había aceptado a Cristo, él decía, aún no hago cuenta que he alcanzado, sino que prosigo al blanco. Pero ya cuando estaba ancianito, ahí sí dijo, bien seguro, dice, ¿cómo dice ese pasaje? He peleado la batalla, he ganado la carrera, por lo cual me espera la corona de justicia. Dice, y no solo a mí, sino a aquellos que vienen tras de mí. Y eso somos nosotros, mis hermanos. Así que estamos entendiendo entonces, el objetivo de este tema es entender cuáles leyes sufrieron una transición. Y si nuestros hermanos que dicen que las leyes fueron quitadas, vamos a decir, está bien, ¿qué leyes fueron quitadas? Pero sufrieron esa transición para que nosotros la sigamos guardando en su estado de transición, en su estado espiritual. Porque esa sangre que se fue derramada por ese corderito y que era untada en los dinteles de los hogares de los hebreos, es la que es untada en nuestro corazón desde que aceptamos a Cristo. Porque ese pacto, ese nuevo pacto que Él vino a hacer, fue allá en San Mateo capítulo 26, del verso 20 en adelante, y vamos a encontrar, dice, este es el nuevo pacto que hago con vosotros. Y ahí nos menciona la sangre, nos menciona su carne, ese corderito. Así que entonces el Señor Jesús entró a ese lugar santísimo para hacer ese sacrificio una sola vez para siempre. Y en Gálatas capítulo 3, verso 19 y al 24 vamos a dar lectura y dice así. Gálatas capítulo 3, del 19 al 24, dice, pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera purificar, la justicia fuere verdaderamente por la ley, mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de venir, que había de ser descubierta, de manera que la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo. Y se siguen leyendo, bueno, toda esa ley de sacrificios era como una babysir, en algunas escrituras dice una babysir, como una guía que lleva de la mano al niño hasta donde lo quiere llevar. Esta ley era así, traía al pueblo de Israel hasta que vino el tiempo, Gálatas 4:4, para que se manifestara la fe. Así que mis hermanos, yo creo que vamos a tener que ponerle tercera parte a este tema porque es muy extenso, pero solamente hasta aquí hemos visto que esas leyes que sufrieron una transición fueron solamente las que tipificaban a ese ser que había de venir, de nuestro Salvador, y en ninguna manera a esta ley, que el sábado no matarás, o todo lo que vemos acá, en ninguna manera tipificaba eso, por lo cual esta ley sigue vigente en su estado de literal, pero las otras que vimos son en su estado de transición. Y vamos a dejarlo, mis hermanos, para
para otra tercera parte, porque es mucho material el que nosotros debemos de entender para que comprendamos y podamos también defender esta parte de la Escritura que no es así como se entiende por ahí, que estamos bajo la gracia, sino que es un regalo de Dios que nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Les voy a invitar que se pongan de pie, vamos a recibir a nuestro hermano superintendente y queda pendiente entonces ya si otro de mis hermanos le da la tercera parte. Gracias mis hermanos, paz a vosotros.